Llevé a mi hija al hospital para su siguiente ronda de quimio cuando la doctora nos paró en seco y soltó. Su hija nunca tuvo cáncer. Volteé a ver a mi niña, claramente hecha trizas, débil, sin pelo, y en los puros huesos después de meses de tratamiento. Y le dije a la nueva oncóloga que tenía que haber un error. Ella giró la pantalla de la computadora hacia mí. No había tumores, no había células malignas, nada, ni en los estudios de ese día, ni en ninguna prueba de los últimos 6 meses. Sentí que se me iba el piso. Eso no puede ser. Mírela, se me está muriendo. La doctora frunció el ceño mientras revisaba el expediente. Su médico anterior está de licencia y estos registros no están completos, pero no hay un solo marcador de cáncer. ¿Qué está tomando? Mi hija con su vocecita dijo, solo vitaminas. La doctora negó con la cabeza. Las vitaminas no provocan esto. Tráigame todo lo que consume. Comida, bebidas, suplementos, todo. Voy a pedir un panel toxicológico amplio. Garabateó su número en un papel y me lo extendió. Llámeme en cuanto vea algo raro. Salí del hospital temblando, sin poder dejar de verla. Si no era cáncer, entonces ¿qué demonios la estaba matando? Esa noche vacié el botiquín de la casa y se lo llevé todo a la doctora en 2 bolsas del súper. Los análisis no mostraron nada extraño en los frascos como tal, pero en la sangre de mi hija salían niveles inexplicables de toxinas que no tendrían por qué estar ahí. Así que empecé a llevar muestras de la comida que preparábamos en casa. Estaba desesperado. Mientras esperábamos más resultados, me puse a scrollear las redes de mi esposa. Subía videos conmovedores del camino de mi hija hacia la recuperación. Siempre agradecí el apoyo de la gente, sobre todo la recaudación que nos sostuvo durante meses. Seguí bajando entre comentarios, con la esperanza de distraerme tantito, y ahí vi algo que me heló. Un tipo, un tal Dale, comentaba en absolutamente todas las publicaciones lo mismo, una y otra vez. No donen, esto es un fraude, no le crean. Y pensé, ¿qué clase de enfermo hace eso en una colecta para una niña con cáncer? Con el coraje atorado en el pecho, me metí a su perfil y le escribí, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás dejando esos comentarios en la página de mi esposa y de mi hija? Contestó casi al momento, ¿tu esposa? Mañana nos vemos en el McDonald's del área de juegos. No le digas. Fui solo y encontré a Dale arrinconado, mirando por la ventana con la mirada perdida. Tu hija no tiene cáncer, ¿verdad? Soltó antes de que yo siquiera me sentara. ¿Cómo lo sabes? Porque mi Tommy tampoco lo tuvo. Sacó el celular y me enseñó una foto. Él, su hijo y mi esposa. Los 3 sonriendo en el hospital. Después de que Tommy murió, yo ya no podía ni levantarme. Me quedé destrozado. Pero había algo que no me cuadraba. Lo rápido que se fue al carajo al final. Pagué un estudio toxicológico privado con cosas suyas que guardé. Pelos del cepillo, dientes de leche que se le cayeron durante el tratamiento. Le temblaban las manos. Lo envenenaron. Y me di cuenta demasiado tarde. No alcancé a preguntarle más porque me sonó el teléfono. Era la doctora. Puse la llamada en altavoz. Bueno, ya llegaron los resultados de toxicología. Su hija tiene metotrexato y arsénico en el cuerpo. La están envenenando de manera sistemática. Cruzamos lo que nos trajo y encontramos rastros en el cereal. Señor, por favor tráigala al hospital lo antes posible para tratarla. Dale azotó el puño en la mesa en cuanto ella colgó. Lo sabía, he tratado de advertirles, pero todos creen que nada más soy un papá en duelo que se volvió loco. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella es enfermera, trabajó 5 años en oncología pediátrica antes de conocerme. Sabía perfecto qué dosis causan síntomas que parecen cáncer. Se inclinó hacia mí. Tienes que agarrarla con las manos en la masa. Pon cámaras, documenta todo. Necesitas video de ella haciéndolo. Sin pruebas, se va a zafar otra vez, como con Tommy. Me fui hecho la raya a la casa y puse una cámara escondida en la cocina que transmitía al celular. A la mañana siguiente fingí que me iba a trabajar, pero me quedé estacionado a media cuadra. Vi la transmisión. Mi esposa le sirvió cereal en el tazón favorito de mi hija. Luego metió la mano hasta el fondo de la alacena y sacó un frasco con receta, escondido dentro de una bolsa de azúcar. Lo abrió con cuidado, machacó 2 pastillas blancas con una cuchara, las espolvoreó sobre el cereal y lo revolvió con la leche. Ya está el desayuno, mi amor, canturreó con esa vocecita dulce. Me regresé corriendo, me metí de golpe y entré justo cuando mi hija levantaba la primera cucharada. Le arrebaté el tazón y se estrelló en el piso, hecho pedazos. Mi esposa me miró y vi, clarito, el instante en que entendió que yo ya lo sabía. En eso, la puerta de la cocina se abrió de un golpe. Dale estaba ahí, apuntándole con una pistola a mi esposa. Hola, Susan, dijo Dale. A ella se le abrieron los ojos. ¿Dale? ¿Cómo me encontraste? He esperado muchísimo para esto. Di un paso al frente. Dale, ya tenemos el video. Deja que la policía se encargue. Negó con la cabeza. No me creyeron cuando se murió Tommy. A ti tampoco te van a creer. Ella es demasiado lista. Mi esposa jaló a mi hija y la puso delante de ella. No me vas a disparar frente a una niña. Mírame, dijo Dale, y le quitó el seguro al arma. Me aventé sobre él de lado justo cuando empezaba a apretar el gatillo. El balazo tronó tan fuerte que me zumbó el oído y sentí el calor pasarme rozando la cabeza. Susan gritó y se llevó a mi hija detrás de la isla de la cocina mientras Dale y yo caíamos al piso con todo. Rodamos entre los pedazos del tazón y le agarré la muñeca, tratando de apartar el arma de todos. Era más fuerte de lo que parecía. Los dos gruñíamos del esfuerzo mientras forcejeábamos, y en el jaloneo tumbamos una silla que se estrelló contra la barra. Mi hija lloraba tan fuerte detrás de la isla que alcanzaba a oír cómo se le iba el aire entre sollozos. Logré aplastarle contra el piso la mano con la que sostenía la pistola, pero con el otro brazo me empujó la cara. El arma seguía en su mano y yo sabía que, si lograba volver a apuntar, alguien se iba a morir. Le grité a mi hija que corriera, ya, a casa del vecino. La voz me salió rasposa, quebrada. Ella asomó la carita por la
la orilla de la isla, bañada en lágrimas y temblando de pies a cabeza. Por un segundo espantoso se quedó viéndonos pelear en el piso, y pensé que el miedo la había dejado clavada, pero luego salió disparada hacia la puerta de atrás, con sus piecitos repiqueteando en el azulejo. Oí que la puerta se abría de golpe. Sus tenis retumbaron primero en la tarima de madera, y luego en el pasto. Dale intentó zafarse de debajo de mí para ver hacia dónde se había ido, y aproveché para estamparle la mano contra el piso otra vez. La pistola se deslizó hasta el refrigerador, y los dos nos lanzamos por ella al mismo tiempo. Fue entonces cuando oí las sirenas, al principio lejos, pero acercándose rapidísimo. Ese aullido que sube y baja y que significa que ya viene la policía. Dale también las oyó y se le abrieron los ojos. Caí en cuenta de que mi teléfono debía seguir en mi bolsa desde que llamé al 911 más temprano, y había estado conectado todo este tiempo. Lo escucharon todo, el disparo, los gritos, todo. Dale dejó de forcejear y se quedó ahí, jadeando, con la mirada clavada en el techo, justo donde la bala había dejado un agujero en el tablarroca. Me hice a un lado como pude y levanté la pistola del piso, agarrándola con cuidado por la empuñadura, aunque me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerla. Susan seguía detrás de la isla. La oía llorar, soltando esos sonidos agudos, como de animal acorralado. Las sirenas ya se escuchaban tan fuerte que debían estar justo afuera, y, de pronto, se apagaron. Se azotaron puertas de patrulla y oí botas corriendo por el pasillo de la entrada. La puerta principal se reventó hacia adentro y los policías se metieron en tropel, con las armas desenfundadas, gritando órdenes tan rápido que ni alcancé a entenderlas todas. Solté al instante la pistola de Dale y levanté las manos, gritando que yo vivía ahí, y que esa arma no era mía. Dale ya tenía las manos arriba y no se movía. Estaba hincado en el piso, con la cabeza agachada. Los oficiales nos siguieron gritando a los dos que nos tiráramos al suelo, y yo obedecí, pegando la cara al azulejo helado, todavía con leche y cereal embarrados. El corazón me retumbaba tan duro que sentí que me iba a desmayar, y no dejaba de intentar decirles lo de mi hija, que se había ido a la casa de al lado, que alguien tenía que ir a verla. Un oficial me sujetó los brazos y me los llevó hacia la espalda, pero fue más cuidadoso de lo que esperaba. Me ayudó a quedar de rodillas mientras otros dos se acercaban a Dale con esposas. Otro rodeó la isla hacia Susan, con el arma todavía apuntándole. Yo temblaba tanto que apenas me sostenía, incluso con el oficial agarrándome del brazo. No paraba de preguntar si ya habían revisado a mi hija en la casa de al lado. Lo repetía una y otra vez porque no podía pensar en otra cosa. El oficial que me sostenía dijo algo por el radio y luego me aseguró que mi hija estaba bien. Una oficial entró por la puerta trasera un minuto después y lo confirmó. Mi hija estaba a salvo con los vecinos, y un paramédico la estaba revisando en ese momento. Sentí que se me aflojaban las piernas del puro alivio, y el oficial tuvo que sostenerme. Susan ya estaba esposada. Lloraba y hablaba a toda velocidad, diciendo que todo era un gran malentendido. No dejaba de repetir que Dale estaba mal de la cabeza, y que se metió a nuestra casa, que ella no había hecho nada malo. Traía esa misma vocecita dulce con la que le hablaba a nuestra hija, y me dio náuseas. Los oficiales no le hacían caso y se la fueron llevando hacia la puerta principal, mientras ella seguía con su discurso. Llegó más policía y la casa se llenó de uniformes. Unos tomaban fotos del agujero de bala en el techo y del tazón roto en el piso. En menos de 15 minutos, llegó un detective y tomó el control. Se veía tranquilo y se movía con una calma medida, como si le sobrara el tiempo aunque la casa fuera un desastre. Alguien me dijo que era el detective Dexter Townsend y me pidió que le enseñara la evidencia en video en mi teléfono. Los peritos ya estaban fotografiando todo y colocando marcadores amarillos junto a la pistola, ahí, en la caja de cereal. Saqué el celular y me temblaban tanto las manos que casi se me cae 2 veces tratando de desbloquearlo. Encontré el video y se lo enseñé a Dexter, sosteniendo el teléfono entre los dos. Vio a Susan servir el cereal, meter la mano al gabinete, sacar el frasco de medicamento escondido, triturar las pastillas, espolvorearlas encima y revolverlo todo con la leche. Se le endureció la mandíbula mientras miraba, y cuando terminó, me pidió que lo pusiera otra vez. La segunda vez se inclinó más, y vi cómo sus ojos seguían cada movimiento de Susan. En cuanto acabó, le indicó a un técnico que se acercara de inmediato para descargar el archivo. Guardaron mi teléfono en una bolsa de evidencia y me dieron un recibo. Dexter me llevó a la sala mientras sacaban a Susan hacia una patrulla. Alcancé a verla por la ventana del frente, todavía llorando y hablando sin parar, aunque los oficiales no le contestaban. Dexter se sentó frente a mí y me pidió que le contara todo desde el principio. Empecé con la cita en el hospital, cuando el doctor nuevo me dijo que mi hija nunca había tenido cáncer. Me salió todo de golpe. Me brincaba en la línea del tiempo, pero Dexter solo asentía. Tomaba notas y hacía preguntas que me ayudaban a acomodar las ideas. Le conté de los comentarios de Dale en las redes de Susan, de cómo lo conocí en el McDonald's, de lo que supe sobre Tommy, de la llamada del doctor con los resultados de toxicología, de cómo instalé la cámara escondida. Dexter lo apuntó todo y lo grabó completo en un aparatito que dejó sobre la mesa de centro, entre los dos. Cuando llegué a lo de esta mañana, a ver la transmisión en la que Susan envenenaba el cereal, dejó de mover la pluma y se me quedó viendo un buen rato. Terminé describiendo cómo regresé corriendo a la casa y tiré el tazón justo antes de que mi hija pudiera comérselo, y luego cómo Dale irrumpió con la pistola. Dexter me hizo preguntas muy concretas sobre la experiencia de Susan como enfermera y si tenía acceso a medicamentos en el trabajo. Le dije todo lo que sabía, que no era mucho, porque ella casi no hablaba de su chamba. Por la ventana vi cómo subían a Dale a otra patrulla. No peleaba ni se resistía para nada. Dexter notó que yo estaba mirando y me dijo que Dale estaba detenido, pero que por el momento era custodia preventiva, porque había entrado armado e hizo amenazas.
Dijo que probablemente Dale enfrentaría cargos por el arma, pero que entendían por qué lo hizo. Vi a Dale sentado atrás, con la cabeza agachada y los hombros caídos. Dexter comentó que no se estaba resistiendo y que, de hecho, parecía aliviado cuando se lo llevaron, como si hubiera cargado algo pesadísimo por demasiado tiempo y por fin pudiera soltarlo. Por fin un oficial me dijo que ya podía ir a la casa de al lado a ver a mi hija, y prácticamente salí corriendo por la puerta principal y crucé el jardín. La señora Chen abre la puerta antes de que siquiera alcance a tocar. Detrás de ella aparece mi hija y se me cuelga encima, sollozando. Me dejo caer de rodillas y la abrazo con todas mis fuerzas, mientras llora contra mi hombro y su cuerpecito entero me tiembla pegado. La señora Chen, una mujer mayor que vive sola, también está hecha un manojo de nervios. Con las manos temblorosas nos pregunta si estamos bien. Le digo que sí, le agradezco por haber cuidado a mi hija y ella solo asiente, diciendo que no fue nada. Mi hija no me suelta, no deja de preguntar qué pasó y a dónde se fue mamá, y yo solo atino a decirle que ya, que todo va a estar bien. El paramédico que la revisó hace rato se acerca y pregunta si puede volver a checarla. Asiento sin soltarle la mano, le toma el pulso, le revisa los ojos y le escucha la respiración con el estetoscopio. Me dice que sus signos vitales están estables, pero que, de verdad, lo mejor es irnos directo al hospital para dejarla en observación, con todo lo que ha pasado. Estoy de acuerdo al instante, sin pensarlo, y cargo a mi hija aunque ya está grandecita para traerla en brazos. Ella esconde la cara en mi cuello y me rodea con los brazos. Siento cómo sus lágrimas me empapan el cuello de la camisa. La señora Chen nos acompaña hasta el coche. Me ayuda a abrochar a mi hija en el asiento trasero y me dice que le llame si se nos ofrece cualquier cosa. Manejo a urgencias mientras mi hija va preguntando todo el camino por qué tenemos que volver y si le van a poner más inyecciones. Procuro que no se me quiebre la voz y le digo que los doctores solo quieren asegurarse de que se sienta mejor, que la van a ayudar. Cuando llegamos, el doctor Sanford ya nos está esperando en la entrada, como si supiera que íbamos a aparecer. Nos pasa de inmediato a un cuarto privado y empieza a preparar una vía intravenosa, mientras una enfermera entra con bolsas de suero transparente. Nos explica que necesitan sacar las toxinas de su organismo y empezar cuanto antes los medicamentos para contrarrestar el daño del metotrexato y el arsénico. Mi hija se pone a llorar en cuanto ve las agujas y el equipo de la vía, e intenta esconderse detrás de mí. Después de meses creyendo que tenía cáncer y de pasar por tantas pruebas, les tiene pavor a las agujas y a los monitores. No deja de repetir, ¿dónde está mamá? ¿Y por qué está pasando esto? Y yo sigo sin saber qué contestarle. No puedo decirle así nada más que su mamá la estaba envenenando. Tiene 7 años. ¿Cómo le explicas algo así a una niña? Así que solo le aprieto la mano y le prometo que pronto se va a sentir mejor y que los doctores la van a cuidar muy bien. El doctor Sanford se toma su tiempo y es paciente mientras le canaliza la vía. Mi hija me aprieta la mano tan fuerte que me duele, pero no la suelto. La enfermera conecta los monitores y mi hija se sobresalta cada vez que alguno pita o hace un ruidito. Entra una mujer con ropa de oficina y se presenta como Catherine Bishop, de trabajo social del hospital. Pregunta si puede hablar conmigo a solas un momento. Volteo a ver a mi hija, que por fin se va calmando tantito. Catherine me hace a un lado, justo afuera del cuarto, donde todavía puedo verla por la ventana. Me explica que ya se dio aviso a protección de menores y que a partir de aquí, ellos van a intervenir. Su tono es suave, pero firme, cuando me dice que es el protocolo cuando un menor ha sido lastimado de manera intencional por uno de sus padres. Siento que se me hunde el estómago, porque sé lo que viene. Más entrevistas, más preguntas, más investigación y gente dudando de todo. Catherine debe notar mi cara, porque enseguida aclara que esto es para proteger a mi hija y asegurarse de que esté a salvo. Dice que mañana vendrá un trabajador social a hablar con los dos y a evaluar la situación. Asiento y le digo que entiendo, aunque traigo la cabeza hecha un remolino con todo lo que está pasando. De regreso en el cuarto, una enfermera me pasa un portapapeles con formatos de consentimiento para el tratamiento de urgencia y trato de concentrarme en leerlos. Las palabras se me cruzan mientras intento asimilar lo que acaba de pasar en las últimas 2 horas. Me tiemblan tanto las manos que, cuando intento firmar, mi nombre parece el garabato chueco y desordenado de un niño. Catherine se da cuenta, se acerca, sostiene el portapapeles y me ayuda a terminar. Se lleva los formatos y me dice que va a estar pasando seguido y que le avise si necesitamos algo. Mi hija está acostada en la cama con la vía en el brazo. Se ve tan chiquita, tan asustada. Acerco una silla hasta quedar pegado a su cama. Le tomo la otra mano y le digo, no me voy a ir a ningún lado. Esa tarde, el detective Dexter regresa al hospital para tomarme una declaración formal. Trae bolsas de evidencia y a través del plástico transparente, alcanzo a ver la caja de cereal y el frasco de medicamento. Los encontró en el alacén de la cocina, justo donde Susan los tenía escondidos detrás del azúcar. Dexter pone un grabador pequeño sobre la mesa y me pide que empiece desde el principio y le cuente todo. Le suelto toda la historia, arrancando con la cita con la nueva oncóloga, cuando me dijo que mi hija nunca tuvo cáncer. Las palabras me salen atropelladas. Voy saltando de una cosa a otra, pero Dexter solo asiente y toma notas. Me pide que baje la velocidad y que se lo cuente paso por paso, así que respiro, me regreso y empiezo de nuevo. Le hablo de los resultados de toxicología, de la reunión con Dale en McDonald's y de cómo me enteré de lo de Tommy. Le cuento cómo instalé la cámara oculta y cómo esta mañana vi el video de Susan triturando pastillas y echándoselas al cereal. Dexter lo graba todo y me hace preguntas muy puntuales sobre el historial de Susan como enfermera y si tenía acceso a medicamentos en el trabajo. Le digo que trabajó 5 años en oncología pediátrica antes de que nos conociéramos y que sabía perfectamente qué medicamentos podían provocar síntomas de cáncer. Lo anota y pregunta cuánto tiempo llevaban los síntomas y con qué doctores fuimos. Cuando termino, Dexter me dice que Susan está detenida sin derecho
derecho a fianza por cargos de intento de homicidio. Me pega como un golpe, aunque en el fondo sabía que esto venía. Dice que Dale está bajo custodia por cargos relacionados con armas, pero que está cooperando al 100 con la investigación. Dexter explica que mañana el fiscal va a querer hablar conmigo para revisar el caso y lo que sigue. Dice que, con el video, la evidencia física y el testimonio de Dale sobre Tommy traen un caso sólido. Le pregunto qué pasa ahora, y me dice que me concentre en que mi hija se recupere, que ellos se encargan de lo legal. Antes de irse, me vuelve a dar su tarjeta y me pide que le marque directo si me acuerdo de algo más o si noto algo raro. Esa noche intento dormir en la silla junto a la cama del hospital de mi hija, pero cada vez que pita un monitor me despierto de golpe. A ella el tratamiento la trae inquieta y con fiebre. No para de moverse bajo las cobijas. Me levanto a cada rato para revisarla, para asegurarme de que siga respirando. Las enfermeras entran con frecuencia a checarle los signos vitales y a ajustar la vía, y cada vez que lo hacen mi hija se despierta desorientada, asustada. Como a las 3 de la mañana, por fin cae en un sueño más profundo, y yo me quedo mirándola. Su pecho sube y baja con la luz tenue de los monitores. No puedo sacarme de la cabeza lo cerca que estuvimos de perderla y cómo, durante meses, no vi lo que Susan estaba haciendo frente a mí. La luz de la mañana se cuela por las persianas y me despierta. Me doy cuenta de que, con suerte, habré dormido 2 horas en total. Una mujer de traje gris toca el marco de la puerta y se presenta como Priscilla Robertson, de protección de menores. Acerca una silla a la mía, se acomoda una carpeta en las piernas y me explica que necesita entrevistarme sobre lo ocurrido y asegurarse de que, de ahora en adelante, mi hija va a estar a salvo. Yo asiento y ella empieza con preguntas sobre nuestra vida en casa, el comportamiento de Susan y desde cuándo habían aparecido los síntomas. Le contesto con toda la honestidad que puedo y en el celular le enseño el video donde se ve a Susan moliendo pastillas y echándolas al cereal. Priscilla lo ve 2 veces y va tomando notas. Me dice que también va a tener que hablar con mi hija a solas cuando se sienta mejor. Y no más de imaginar a extraños preguntándole por esto, se me hace un nudo en el estómago. Debe notarme la cara, porque me asegura que habrá un psicólogo infantil presente y que lo van a manejar con mucho cuidado. Cierra la carpeta y me dice que mañana regresa para ver cómo vamos, y se sale del cuarto. Cerca del mediodía, un empleado del hospital me lleva a una salita de juntas. Ahí me espera la fiscal auxiliar Celia Sharma, con varios expedientes abiertos sobre la mesa. Es más joven de lo que imaginaba. Tiene una mirada filosa y se va directo al grano. Me pone al tanto de toda la evidencia que llevan hasta ahora. Dice que el antecedente de Susan como enfermera, en realidad, les fortalece el caso, porque demuestra que sabía perfectamente lo que hacía y que lo planeó al detalle. Celia me pregunta si yo ya sabía lo de Dale y su hijo Tommy antes de que estallara todo esto. Le cuento cómo di con Dale por los comentarios furiosos que no dejaba de poner en la página de recaudación de fondos de Susan, y cómo nos vimos en un McDonald's, donde me dijo que a Tommy también lo habían envenenado. Celia lo anota y comenta que el caso de Dale les sirve para establecer un patrón que, legalmente, vuelve todavía más grave lo de Susan. Me dice que el juicio será hasta dentro de varios meses, pero que hay pruebas de sobra para mantener a Susan detenida sin derecho a fianza. Terminando la reunión, regreso al cuarto de mi hija. El doctor Sanford está revisando sus monitores. Me dice que el tratamiento está haciendo efecto y que los niveles de toxinas van bajando, pero que tendrá que quedarse internada por lo menos una semana, tal vez más. Su hígado y sus riñones quedaron muy resentidos por meses de veneno y necesitan vigilarla de cerca para asegurarse de que no haya daño permanente. Le doy las gracias. Me da una palmada en el hombro y se va. Salgo al pasillo para llamarle a mi jefe y explicarle que no voy a poder regresar al trabajo por un tiempo. Se muestra comprensivo y me dice que me tome el tiempo que haga falta, aunque en su voz se le nota la preocupación por cuánto voy a estar fuera. El dinero ya andaba apretado antes de todo esto, y ahora ni idea de cómo vamos a pagar las cuentas médicas que se siguen acumulando. Cuelgo y vuelvo al cuarto. Mi hija empieza a despertar. Mira alrededor, confundida, y pregunta por su mamá. Se me va el aire al sentarme en la orilla de la cama, buscando cómo decirle a una niña que su mamá la estaba matando lentamente. Le explico, lo más suave que puedo, que mamá la estuvo enfermando y que por eso tiene que quedarse en el hospital para ponerse bien. Me ve con los ojos muy abiertos, llenos de confusión y de algo que se parece a una traición. Niega con la cabeza y dice, mamá me cuida, me quiere y nunca me haría daño. No la presiono ni le discuto. Sé que ahorita es demasiado para que lo entienda. Solo la abrazo mientras llora y se mece, pidiendo por su mamá una y otra vez. Entra una enfermera a ver cómo estamos, pero al ver a mi hija hecha un mar de lágrimas, se sale en silencio. Pasa casi una hora hasta que por fin se rinde. Se le cierran los ojos y vuelve a dormirse, con las mejillas todavía mojadas. Más tarde, ya entrada la tarde, suena mi teléfono. Es el detective Dexter con novedades. Me dice que esa mañana ejecutaron una orden de cateo en la casa y encontraron más cosas que dan asco. Susan tenía un diario escondido en el closet del cuarto. Ahí llevaba registro de cada síntoma de mi hija y de cómo iba ajustando las dosis del veneno según los resultados. También encontraron otro escondite de medicamentos dentro de una caja de tampones, en el gabinete del baño. La voz de Dexter suena asqueada cuando cuenta que leyó las notas de Susan sobre cómo calcular la cantidad exacta para mantener a mi hija enferma, pero sin matarla de golpe. Dice que ya mandaron todo con el toxicólogo forense para que lo analice y que me va a llamar en cuanto haya más. Le doy las gracias y cuelgo, con náuseas de imaginar a Susan apuntando sus planes como si esto fuera un experimento retorcido. Al día siguiente, Dexter vuelve a marcar para decirme que el toxicólogo, Lucius Pendleton, ya terminó de revisar toda la evidencia. Lucius confirmó que el patrón de dosificación
clasificación encaja con un caso clásico de síndrome de Munchausen por poder. Un cuidador enferma a alguien para obtener atención y simpatía. Concluyó que Susan sabía perfectamente lo que hacía y que calibró el envenenamiento con cuidado para imitar síntomas de cáncer sin matar a mi hija demasiado rápido. Lucius va a declarar en el juicio sobre cómo Susan usó sus conocimientos médicos para causar el mayor sufrimiento posible, mientras durante meses mantenía una negación creíble. Dexter dice que, con esa evidencia, más el video y el testimonio de Dale sobre Tommy, el caso queda muy sólido. Cuando termina la llamada, me quedo sentado en la silla del hospital, viendo a mi hija dormir tranquila por primera vez en meses, y no puedo dejar de pensar en lo cerca que estuvimos de perderla para siempre. Me quedo sentado en la silla del hospital cuando termina la llamada, y al ver a mi hija dormir tranquila por primera vez en meses, no puedo dejar de pensar en lo cerca que estuvimos de perderla para siempre. 2 días después suena mi teléfono mientras la ayudo a comer en su cuarto. Es Dexter. Me dice que alguien del despacho del abogado de Dale quiere hacerme llegar un mensaje. Dale quiere disculparse por haber llevado el arma y por haber puesto a mi hija en peligro durante el enfrentamiento. Aprieto el celular con más fuerza y le digo a Dexter que todavía no estoy listo para hablar con Dale. Sigo furioso por lo cerca que estuvo de echarlo todo a perder. ¿Y si el arma se hubiera disparado distinto? ¿Y si mi hija hubiera salido herida? ¿Y si todo hubiera terminado ahí mismo, en nuestra cocina? Dexter me dice que lo entiende, que se lo hará saber al abogado, y luego me pregunta cómo va mi hija. Le cuento que hoy está comiendo mejor y que los doctores están contentos con su avance. Cuando cuelgo, la veo picoteando su puré de papa y caigo en cuenta de que tengo que concentrarme en su recuperación, no en mi coraje con Dale. A la tarde siguiente, Priscilla regresa con una mujer a la que presenta como Autumn Townsend, una psicóloga infantil que trabaja con CPS en casos de trauma. Autumn tiene una mirada amable y una voz suave. Me explica que necesita entrevistar a mi hija a solas para evaluar cómo está emocionalmente y qué tanto entiende de lo que pasó. No me gusta la idea de dejarla sola, pero Priscilla me asegura que es un procedimiento normal y necesario para el caso. Una enfermera me lleva a una sala de espera al final del pasillo, y ahí me la paso caminando de un lado a otro, mirando el reloj cada pocos minutos. La entrevista dura más de 1 hora, y para entonces siento que ya hasta le saqué brillo al linóleo de tanto ir y venir. Pasa otra gente. Algunas familias me miran con lástima, pero casi ni las registro porque lo único que me importa es qué le estará contando mi hija a Autumn, y si está asustada, confundida, o peor, si de alguna forma se está echando la culpa. Por fin se abre la puerta y Autumn sale con cara seria, cansada. Me pregunta si podemos hablar a solas y me lleva a un cuartito de consulta con una mesa y 2 sillas. Se sienta frente a mí, entrelaza las manos sobre la mesa y me explica que mi hija está mostrando señales de un vínculo traumático con Susan. Dice que los niños que sufren maltrato por parte de su cuidador principal muchas veces batallan para entender que la persona que los lastimó es la misma a la que aman y de la que dependen. Mi hija va a necesitar terapia intensiva para procesar lo ocurrido y volver a sentirse segura en el mundo. Autumn recomienda sesiones semanales, por lo menos durante 6 meses, y quizá más, según cómo responda al tratamiento. Le pregunto si con el tiempo mi hija va a estar bien, y Autumn me dice que la mayoría de los niños logra recuperarse con el apoyo adecuado, pero que el proceso requiere tiempo y mucha paciencia. Más tarde esa misma semana, Catherine me encuentra en la cafetería del hospital, con la mirada clavada en una taza de café que ni he tocado. Se sienta frente a mí, saca una carpeta llena de papeles y me explica que quiere ayudarme a solicitar apoyo económico de emergencia y compensación para víctimas de delito. Las cuentas médicas ya se están juntando y no tengo idea de cómo voy a pagar todo, además de los gastos de siempre. Catherine me lleva, con paciencia, por cada formato. Me señala dónde firmar y qué documentos tengo que entregar. Me asegura que sí hay recursos para familias en situaciones como la nuestra y que no debo quedarme con la pena de pedir ayuda. Me siento rebasado por tanto papeleo y por el lenguaje legal, pero lo voy llenando lo mejor que puedo mientras Catherine me traduce. En cristiano, ¿qué significa cada sección? Me dice que el hospital tiene un programa de apoyo financiero que puede cubrir parte de los costos y que el fondo de compensación a víctimas debería aportar algo más cuando se resuelva el caso penal. Esa noche suena mi teléfono con un número que no reconozco, de otro estado. Contesto y del otro lado escucho a la mamá de Susan. Le tiembla la voz cuando me dice que apenas se enteró del arresto. Dice que debe haber un error, que su hija jamás le haría daño a nadie, y mucho menos a su propia hija. Siento que se me endurece la mandíbula cuando le hablo del video donde se ve a Susan envenenando el cereal y de los reportes de toxicología que confirman meses de envenenamiento sistemático. La mamá de Susan empieza a sacar excusas, que tal vez Susan estaba confundida, que no sabía lo que hacía, que a lo mejor se mezclaron los medicamentos de alguna forma. Ya no la aguanto. Le digo que los hechos son claros y cuelgo. Me tiemblan las manos del coraje, porque no soporto escuchar a nadie defendiendo a Susan cuando mi hija casi se muere por lo que ella hizo. 3 semanas después, Celia me llama con noticias del gran jurado. Se oye satisfecha cuando me dice que acusaron formalmente a Susan de varios cargos, incluyendo intento de homicidio, maltrato infantil y fraude relacionado con la página de recaudación de fondos. El juicio quedó programado para dentro de 4 meses, lo que nos da tiempo de preparar toda la evidencia y los testimonios. Celia explica que la demora también le da a mi hija más margen para sanar antes de exponerla al estrés del proceso. Una parte de mí quiere que esto se acabe ya, pero otra se siente aliviada de tener tiempo para armar el caso más sólido posible. Celia me asegura que la evidencia es contundente y que está convencida de que van a conseguir una condena, pero la espera se vuelve insoportable cuando lo único que quiero es que Susan pague por lo que hizo. Durante la semana siguiente, la condición de mi hija mejora
mejora poco a poco, de formas que se sienten casi milagrosas después de meses de ir para abajo. Le vuelve el color a las mejillas y el apetito regresa con más ganas cada día. Pide repetir en las comidas y de verdad se termina los platos, en lugar de nomás estarle dando vueltas a la comida. El Dr. Sanford la revisa en la visita de la mañana y me dice que está moderadamente optimista con su avance. Me advierte que va a necesitar monitoreo regular por posibles efectos a largo plazo en el hígado y los riñones por el envenenamiento prolongado. El daño podría no aparecer sino hasta dentro de años, y vamos a tener que estar al pendiente de su salud de aquí en adelante, pero verla sentada en la cama, coloreando y sonriendo de verdad, me da esperanza por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Unos días después, Dexter pasa por el hospital con un sobre que dice que es de Dale. Lo tomo a regañadientes y espero a que Dexter se vaya antes de abrirlo. Adentro venía una carta escrita a mano, en la que Dale se disculpaba por lo que hizo y me contaba, sin rodeos, el duelo que arrastraba por Tommy. Decía que desde hace años debió ir con la policía con sus sospechas, en vez de quedarse nada más publicando advertencias en internet que nadie tomó en serio. Contaba que se le acabó la paciencia y que se llenó de coraje al ver que Susan se salía con la suya después de matar a su hijo y que no podía permitir que volviera a pasar. La carta era directa, cruda, y dolía leerla. Podía sentir su angustia en cada palabra. Dale admitía que estuvo mal llevar el arma y decía que agradecía que nadie hubiera salido lastimado por culpa de lo que hizo. También escribía que esperaba que mi hija se recuperara por completo y que, algún día, yo pudiera perdonarlo por haberla puesto en peligro. Me quedé con la carta 2 días antes de por fin contestarle. Le escribí a Dale que no estaba lista para perdonarlo por meter un arma a mi casa y hablar de violencia frente a mi hija, pero que sí reconocía que intentó advertir a los demás cuando nadie quería escuchar y que, al final, esas advertencias me ayudaron a ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Le conté cómo iba mi hija, cómo poco a poco estaba recuperando peso y fuerzas cada día. Le di las gracias por ayudarme a entender lo que Susan estaba haciendo, aunque la forma en que actuó fue peligrosa y equivocada. No sabía si algún día podríamos ser amigos, pero sí podía aceptar que él cargaba con una pérdida espantosa y que, a su manera, trató de evitar que algo parecido nos pasara a nosotras. Le di la carta a Dexter para que se la entregara y deseé que le trajera a Dale, aunque fuera un poquito de paz. A la semana siguiente, Priscilla terminó su evaluación y programó una reunión para hablar de lo que iba a recomendar. Se sentó frente a mí en una sala de juntas del hospital y repasó sus hallazgos. Dijo que recomendaría que yo conservara la custodia total y que, si Susan algún día salía de prisión, cualquier visita fuera supervisada. Explicó que yo había demostrado que podía proteger a mi hija y reaccionar de manera adecuada en una crisis. Priscilla confiaba en cómo la estaba criando, pero pidió revisiones periódicas durante el siguiente año para dar seguimiento a nuestra situación y asegurarse de que mi hija siguiera recibiendo la atención y la terapia necesarias. Presentaría su informe ante el tribunal y formaría parte del proceso de custodia que avanzaría en paralelo al juicio penal. Sentí que el alivio me caía encima al saber que Priscilla estaba de mi lado y quería que mi hija se quedara conmigo, porque perder la custodia, además de todo lo demás, habría terminado de deshacer lo poco que quedaba de nuestra familia. 3 días después, cuando los estudios de mi hija mostraron una mejoría suficiente, el hospital empezó a preparar el alta. Catherine se reunió conmigo en una salita de juntas y extendió un montón de papeles sobre la mesa. Me explicó que mi hija necesitaría enfermería a domicilio 2 veces por semana, durante el primer mes para vigilar su recuperación. Firmé un formato tras otro mientras Catherine hacía llamadas para agendar citas con especialistas. Programó revisiones con un nefrólogo, un especialista en hígado y una nutrióloga que la ayudaría a recuperar fuerzas. Todo quedó acomodado en un calendario que Catherine me imprimió y que cubría los siguientes 2 meses. Marcó cada cita con un color distinto y me explicó qué estudios le harían en cada visita. Me sentí rebasada al ver tantos cuadritos de colores, pero asentí y fui anotando todo lo que decía. Catherine también me dio números de emergencia y me recalcó que llamara de inmediato si mi hija mostraba cualquier señal de empeorar. Antes de que pudiéramos salir del hospital, Autumn pasó al cuarto con una carpeta llena de documentos. Se sentó en la orilla de la cama de mi hija y habló conmigo sobre lo que venía. Me explicó que mi hija necesitaría terapia continua para procesar lo que pasó y que el trauma en los niños se presenta de muchas formas. Me dio una lista de señales de alerta para estar pendiente: pesadillas, cambios en la alimentación, miedo a ciertos lugares o personas, o conductas como si fuera más pequeña de lo que es. Recomendó sesiones semanales y dijo que mi hija debía ver a alguien que trabajara específicamente con niños que han pasado por trauma médico. También sugirió que yo buscara apoyo psicológico, porque ver a tu hija al borde de la muerte también te deja marcas. Le prometí que lo iba a considerar, pero la verdad es que yo solo pensaba en llevarme a mi hija a casa y mantenerla a salvo. Catherine regresó con las indicaciones de alta y nos ayudó a empacar las pocas cosas que teníamos en el cuarto. Mi hija iba callada mientras caminábamos hacia el coche, apretándome la mano con fuerza. El regreso se sintió extraño después de pasar tanto tiempo en el hospital. Cuando entramos a la cochera, la puerta principal se veía como siempre, pero a mí me temblaban las manos al meter la llave en la cerradura. Adentro, todo estaba limpio, demasiado limpio. El personal que procesó la escena había recogido los vidrios rotos y había dejado la cocina impecable, pero en cuanto alcé la vista, ahí estaba el agujero de bala en el techo, justo encima de donde Dale había estado parado. Mi hija también lo vio y se quedó quieta. Intenté cubrirle la vista, pero ya era tarde. Lo había visto y se le fue el color de la cara. Le dije que no teníamos por qué quedarnos ahí mucho tiempo y empecé a pensar qué tan rápido podría conseguirnos otro lugar.
lugar. Esa casa ya tenía demasiados recuerdos horribles. Cada cuarto me devolvía lo que Susan hizo y lo cerca que estuvimos de perderlo todo. En ese momento decidí que teníamos que mudarnos en cuanto se pudiera. Mi hija me siguió de cuarto en cuarto mientras yo revisaba que todo estuviera en orden. No me dejó fuera de su vista ni un segundo. Cuando fui al baño, se quedó parada afuera de la puerta. Cuando entré a mi recámara por algo, vino conmigo. A la hora de la cena hice una pasta sencilla, pero se quedó mirando el plato sin probar bocado. Preguntó si la comida era segura y entendí, de golpe, que tenía miedo de que yo también pudiera envenenarla. Tuve que enseñarle cada ingrediente, dejar que me viera abrir cada empaque y que me viera cocinarlo todo. Aún así, apenas comió unos cuantos bocados. A la mañana siguiente, Dexter llamó mientras yo preparaba el desayuno. Me dijo que por fin le había contestado el antiguo empleador de Susan en el área de pediatría y que le dieron información. Confirmaron que a Susan le pidieron la renuncia hace 3 años, después de que surgieron preocupaciones por su conducta con los pacientes. Dexter dijo que al principio el hospital se negó a dar detalles, pero que al final admitieron que había quejas de otras enfermeras porque Susan pasaba demasiado tiempo con ciertos niños enfermos. No quedó nada documentado de manera formal, ni se reportó a ninguna autoridad. Simplemente la dejaron ir, en silencio. Sentí cómo me quemaba la rabia mientras Dexter hablaba. La dejaron ir en lugar de investigar qué estaba haciendo. Si hubieran hecho su trabajo, tal vez habrían descubierto lo que le pasó a Tommy. Quizá la habrían detenido antes de que se metiera con mi hija. Dexter me dijo que estaban revisando si el hospital podía tener alguna responsabilidad, pero que por ahora, lo principal era armar bien el caso penal contra Susan. Me pidió que no me comunicara directamente con el hospital porque podía echar a perder la investigación. Una semana después, Celia me llamó y me pidió que fuera a su oficina para prepararnos para el juicio. Dejé a mi hija con la señora Chen, la vecina de al lado, y manejé al centro. La oficina de Celia era pequeña y estaba repleta de cajas con expedientes. Apartó unas cosas de una silla para que pudiera sentarme y me explicó que yo tendría que declarar sobre todo lo que vi y lo que fui descubriendo. Pasamos 3 horas repasando mi testimonio. Celia me hacía preguntas y yo practicaba cómo contestar. Me indicó cómo mantener la calma y ceñirme a los hechos cuando estuviera en el estrado, y me advirtió que el abogado de Susan iba a intentar hacerme quedar como poco confiable o como alguien confundida. Ensayamos una y otra vez hasta que pude contar la historia sin venirme abajo. Celia dijo que el video era contundente, pero que mi testimonio ayudaría al jurado a ver el panorama completo de lo que Susan hizo. Esa misma semana, Dexter pasó a verme para decirme que Dale había aceptado un acuerdo. Le dieron libertad condicional y terapia obligatoria a cambio de testificar contra Susan. Dexter dijo que Dale estaba arrepentido de haber llevado el arma y que había estado ayudándoles a armar el caso. Dale dio detalles del caso de Tommy que dejaban claro el patrón de cómo operaba Susan, y con lo que aportó la evidencia en su contra, quedó todavía más sólida. Yo seguía con sentimientos encontrados respecto a Dale, pero entendía que estaba tratando de enmendar lo que hizo. 2 semanas después de que regresamos del hospital, mi hija tuvo su primera cita de terapia con Autumn. La llevé al consultorio y me quedé en la sala de espera, hecha un manojo de nervios. La sesión duró casi 1 hora y yo no dejaba de mirar el reloj. Cuando por fin se abrió la puerta, mi hija salió viéndose cansada, pero bien. Autumn la acompañó hasta donde yo estaba y me hizo un leve gesto con la cabeza que me sonó alentador. Agendó otra cita para la semana siguiente. De regreso a casa, mi hija iba callada, pero me tomó la mano. Mientras tanto, empezaron a llegar por correo las cuentas médicas. Cada pocos días aparecían sobres gruesos con cargos de urgencias, hospitalización, estudios y medicamentos. Me acabé todos mis días por enfermedad y también mis vacaciones del trabajo. El dinero de la colecta que Susan reunió quedó congelado como evidencia, así que no podía usarlo para pagar nada. Tuve que pedir apoyo público solo para poder mantenernos a flote. Llené solicitudes para ayuda alimentaria y para planes de pago de los gastos médicos. El estrés por el dinero se sumó a todo lo demás que ya traíamos encima. Me quedaba despierta en las noches haciendo cuentas en la cabeza, tratando de entender cómo íbamos a salir adelante los meses siguientes. Semanas después, Celia me llamó para decirme que ya habían fijado la fecha del juicio para dentro de 2 meses y que yo tenía que estar lista. Las semanas siguientes se me fueron en automático, entre la preparación y la ansiedad. Llevaba a mi hija a terapia 2 veces por semana y la veía, poco a poco, volver a confiar. Me hacía preguntas sobre el juicio y yo trataba de explicárselo de una forma que pudiera entender, sin asustarla más. El día que arrancó el juicio, la dejé en casa de la señora Chen y manejé al juzgado con las manos temblándome en el volante. La sala era más pequeña de lo que imaginaba y estaba llena de gente que no conocía. Me senté detrás de Celia, en la mesa de la fiscalía, e intenté respirar normal. La selección del jurado tomó 2 días y ya entonces empezó el juicio de verdad. Celia presentó primero el video y la sala se quedó muda mientras todos veían a Susan moler esas pastillas y revolvérselas en el cereal. Varios jurados se veían a nada de vomitar. Luego vino el testimonio médico sobre el envenenamiento y lo que le provocó al cuerpo de mi hija. El doctor Sanford explicó el daño en los órganos y los meses de sufrimiento innecesario. Tuve que salirme de la sala 2 veces porque no aguantaba escuchar esos detalles otra vez. Al tercer día, Dale subió al estrado. Traía un traje que le quedaba enorme y le temblaban las manos cuando le tomaron protesta. Celia le preguntó por Tommy y a Dale se le quebró la voz al describir los últimos días de su hijo. Habló de la caída del cabello, de la debilidad y de cómo Tommy le suplicaba que hiciera que el dolor parara. El jurado estaba horrorizado. Dale explicó cómo se dio cuenta del envenenamiento demasiado tarde y cómo intentó advertirle a la gente sobre Susan, pero nadie le creyó. Después subió Lucius y le explicó al jurado
lado la evidencia toxicológica. Usó gráficas y diagramas para mostrar cómo Susan aprovechó sus conocimientos médicos para causar el máximo sufrimiento mientras hacía que todo pareciera síntomas de cáncer. Dijo que el patrón de las dosis mostraba una planeación cuidadosa y que Susan sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Los jurados tomaban notas y varios se veían molestos. Al cuarto día, Susan subió al estrado en contra del consejo de Fletcher. Yo lo veía intentando detenerla, pero ella se empeñó. Llevaba un vestido sencillo y mantuvo la voz suave mientras declaraba. Aseguró que solo quería ayudar a su hija y que las cosas se le habían salido de control. Dijo que no pensó que fuera a llegar tan lejos, pero su testimonio sonó frío, calculado. No mostró emoción de verdad y no dejaba de justificarse. Miré al jurado y me di cuenta de que no le estaban creyendo. Una mujer en la primera fila negaba con la cabeza. Cuando Celia la contrainterrogó, le tumbó cada pretexto. Susan se puso a la defensiva y se le cayó la máscara. Para el final, ya todos podían ver a través de su actuación. Tras los alegatos finales, el jurado se retiró a deliberar y yo me fui a casa a esperar. 6 horas después, Celia me llamó y me dijo que regresara al juzgado. El jurado ya tenía veredicto. Volví manejando con el estómago hecho nudo. Todos nos pusimos de pie cuando el jurado entró de nuevo. La presidenta del jurado le entregó los formatos al juez y él leyó cada cargo en voz alta. Culpable de intento de homicidio, culpable de maltrato infantil, culpable de fraude, culpable de todos los cargos. Susan no mostró nada mientras leían el veredicto. Ahí se quedó, viendo al frente, como si no le importara. Pero yo sentí que por fin me quitaban un peso de encima. Iba a pagar por lo que hizo. Fletcher pidió que le concedieran libertad bajo fianza en lo que se dictaba la sentencia, pero el juez se la negó. Se llevaron a Susan esposada y por fin me permití respirar. 3 semanas después, volvimos para la sentencia. Celia me pidió que preparara una declaración de impacto como víctima. Me planté en el atril y leí mis notas sobre cómo el envenenamiento había afectado la salud física y emocional de mi hija, las hospitalizaciones, el miedo, las pesadillas que todavía la persiguen. Conté cómo se sobresalta cuando le doy de comer y me pregunta si de verdad es seguro. Se me quebraba la voz, pero pude terminar. El juez escuchó con atención y fue tomando apuntes. Luego dictó la sentencia: 25 años de prisión con tratamiento obligatorio de salud mental, la cancelación definitiva de su licencia de enfermería y la prohibición absoluta de tener cualquier contacto con mi hija. Nunca. Susan no mostró ninguna reacción. Se la llevaron y supe que, por fin, esto había terminado. Después pasé por mi hija a casa de la señora Chen y nos fuimos al parque. Nos sentamos juntas en los columpios y me preguntó: ¿ya estamos a salvo? Le prometí que sí. Le dije: mamá ya no puede hacerte daño y yo siempre te voy a cuidar. Me agarró la mano y nos mecimos en silencio. 6 meses después de que el envenenamiento se detuvo, el pelo de mi hija empezó a crecer otra vez, en rizos suaves, subió de peso, recuperó el color y el doctor dijo que sus órganos iban sanando bien. A veces todavía tenía pesadillas y necesitaba rutinas que la hicieran sentirse segura, pero Autumn decía que estaba avanzando de manera extraordinaria, estaba aprendiendo a ser niña otra vez. En el trabajo me ascendieron y el aumento nos ayudó a estabilizarnos de nuevo. Mi jefe fue increíblemente solidario durante todo esto. La compensación para víctimas del delito cubrió la mayor parte de los gastos médicos. Estábamos armando una nueva normalidad que, de verdad, se sentía llena de esperanza. Mi hija y yo inventamos nuevas tradiciones en el departamento. Noches de película los viernes, donde ella escogía qué ver. Hot cakes los domingos en la mañana, cuando me ayudaba a cocinar. Cuentos antes de dormir, donde ella siempre era la heroína que salvaba el día. Estaba volviendo a confiar. Verla reír y jugar como cualquier niña me llenaba de gratitud, porque alcanzamos a detenerlo a tiempo y porque todavía tenía toda la vida por delante.